El hombre es un ser social por excelencia. El hombre de todos los tiempos ha tenido la necesidad de poder participar en una vida social, en comunidad, y esto lo ve obligado a poder eh, manifestar sus emociones, sus sentimientos a través de lo que es la comunicación. Por lo tanto, podemos decir nosotros que para poder lograr una comunicación, el ser humano ha tenido, a través de la historia, ha tenido que emplear diferentes tipos de lenguajes. Entonces, nosotros podemos englobar toda esta característica, este concepto del lenguaje, como la capacidad que tiene el ser humano para poderse comunicar. Es decir, si yo lo quisiera representar de una manera gráfica, yo, por ejemplo, podría dibujar un círculo y decir que esto representa la capacidad que tiene todo hombre en el mundo para poder comunicarse, desde eh, el lenguaje mímico, el pictográfico, el lenguaje oral, entre otros que a través de la historia se han ido estudiando. Sin embargo, tenemos nosotros 5 continentes, cada continente está compuesto de algunos países, y cada país por estado, y así sucesivamente nos podemos ir hasta por región. Entonces, eh, la lengua, decimos nosotros que es uno de los instrumentos o un código de los más completos que representa la eficacia, la economía y la disponibilidad con todo y sus características, que es lo que representa a una población de un país. Entonces, esta lengua nosotros la podemos representar también de una manera gráfica, de una manera un poquito más cerrada. ¿Por qué? Porque esto representa cada nación. Entonces, esto nosotros lo representamos como la lengua. Entonces, para recapitular, el lenguaje es la capacidad que tiene todo ser humano para poderse comunicar. La lengua es la forma en la que se comunica cada nación. Pero también podemos decir nosotros, de una manera un poquito más cerrada, que existe una forma individual en la que cada ser humano se puede comunicar. Y a eso se le conoce precisamente como lo que es el habla. Y esto depende de qué, pues depende de muchísimas cosas. El habla es el uso o la realización individual que una persona hace de su propio código. Hoy ya vamos a hablar de lo que es el código. Entonces, el habla es la forma individual en la que cada persona se puede comunicar. Y obviamente existen diferentes tipos o diferentes funciones del lenguaje que ustedes lo van a ver posteriormente ya ingresando a la preparatoria, este, estas formas en las que el ser humano se puede comunicar. Pero particularmente el habla, podemos decir que existen eh, el culto, el estándar o común y lo que es el vulgar. De estos tres representan obviamente la forma en la que cada persona se comunica. Por ejemplo, el culto. El culto, ¿cuándo se utiliza? El culto se utiliza obviamente cuando se está trabajando entre personas con la misma profesión, por ejemplo, entre doctores, que uno puede decir, por ejemplo, que entre los colegas empiezan a hablar con tecnicismos, entonces estamos diciendo que es un lenguaje culto. También el estándar o común, el habla estándar o común, es precisamente aquel utilizado en todos los medios de comunicación, el que utilizamos nosotros particularmente cuando hablamos con nuestros compañeros también. Es un lenguaje que todo el mundo puede entender, que no tiene tantos tecnicismos y que
en donde yo lo platique o lo que yo mencione, pues va a ser comprendido de una forma muy sencilla. En cambio, el lenguaje vulgar es aquel en el que es utilizado por personas con escasos estudios y en donde las palabras son muchas veces inventadas o simplemente las cortan. Entonces, nosotros también lo utilizamos, por ejemplo, cuando decimos acércate para acá, o por ejemplo, los frases como súbete para arriba, bájate para abajo, pero particularmente también son palabras inventadas. Y eso, por ejemplo, yo siempre utilizo este ejemplo cuando vemos en las paredes, por ejemplo, grafitis. Es una forma de comunicación. ¿Qué dirá? Pues a lo mejor no sabemos. A lo mejor entre ellos sí se entienden y comprenden cada uno de los significados. Entonces, para recapitular, decimos nosotros que la lengua es el instrumento esencial de la comunicación utilizada por todos los individuos y que representa una nación y que el habla es la realización individual en el que cada persona se puede comunicar. Y también otro de los conceptos que aquí vamos a ver es el concepto de dialecto. El dialecto es un código de carácter regional. Es lo que pertenece a un país, además de su lengua oficial, y que esta puede tener varios dialectos. Eh, Ahora se le llama lengua indígena, ¿verdad? Pero en nuestro material que estamos estudiando nosotros aparece como dialecto. La comunicación humana es, es un proceso y es un proceso también complejo. ¿Por qué? Porque para que pueda existir una comunicación, deben de existir, pues, por ejemplo, dos personas. Una de ellas es aquella que se le llama emisor y el emisor tiene como objetivo primordial el codificar un mensaje. ¿Qué significa codificar? Pues estructurar. Esta persona lo que va a hacer es tratar de pensar qué palabras son las que va a utilizar para poder de alguna manera transmitir ese mensaje. Por ejemplo, aquí el chico le dice, hola, ¿cómo estás? Entonces, la otra persona, esta chica, dice, bien, ¿y tú? Ah, bueno, quiere decir que lo que el chico mencionó, el emisor mencionó, fue captado precisamente de forma correcta por el receptor. Pero por ahí hubo, obviamente, otros elementos importantes que intervinieron, por ejemplo, el mensaje. El mensaje, pues, es obviamente la información que se trata de transmitir. ¿Cómo fue formulada? ¿Cómo fue estructurada? Pues a través de un sistema de signos. Ese el sistema de signos es a lo que nosotros le llamamos un código. Entonces, el código para nosotros viene siendo todo nuestro alfabeto y también nuestros dígitos del 0 al 9. Entonces, con el alfabeto y nuestros dígitos podemos formar infinidad de pensamientos. Y también, por ejemplo, interviene otro elemento que es el canal. El canal nosotros lo tenemos que relacionar precisamente con nuestros sentidos. ¿Por qué? Porque este puede ser transmitido a través del habla o también puede ser recibido a través del oído o a través de la vista o del tacto. Entonces, el canal es el medio por el que fue transmitido o por el que fue recibido este mensaje. Y obviamente, al tener el mismo código o al formular el mensaje con el mismo código, pues obviamente es comprendido y entendido. Cuando el receptor, en este caso, escucha
y además le contesta, es decir, que cuando el receptor ahora se vuelve emisor, es decir, que se cambian los roles, eso es lo que nosotros le llamamos una retroalimentación. Esa retroalimentación es el intercambio de roles, cuando el emisor se debe quedar calladito para poder escuchar lo que dice, en ese caso, el receptor que ahora se vuelve emisor. Entonces, eso es la retroalimentación o feedback. Y obviamente, cuando hablamos del contexto, estamos hablando de dónde fue que nació y se desarrolló el emisor y el receptor. Entonces, también algo muy importante que interviene también con los niveles del habla, que platicábamos ahorita del nivel culto, el estándar o el vulgar. Entonces, son aspectos que en esta parte de nuestro material es importante resaltar. Aquí te dejo lo que son las definiciones de lo que es el emisor y el receptor, o si tú tienes eh, alguna definición o algún concepto mucho más claro, pues igual lo puedes por ahí plasmar para que vayas comprendiendo bien tu material. Cuando hablamos nosotros de lo que son los dialectos, y les mencioné que ahora se le llama también las lenguas indígenas mexicanas o lenguas indígenas, pero nosotros vamos a ver las mexicanas. Dice, el español es la lengua oficial en México, pero a través de toda la República Mexicana, en todo nuestro territorio nacional, existen más de 50 lenguas indígenas y que están servido como medio de comunicación para muchísimas personas, para muchísimos habitantes de muchas regiones, y que ahora se ha tratado de rescatar en algunas de las comunidades cada una de estas lenguas indígenas. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de tomar en cuenta? Bueno, la distribución por región. Entonces, en tu material, tú tienes en el norte del país, región central de México, el sureste del país, la península de Yucatán, en donde tú tienes que colocar cuáles son las lenguas por región. Aquí ya te las incluí. Por ejemplo, en el norte del país, el tarahumara y el yaqui. En la región central de México está el náhuatl o mexicano, otomí, huichol y mazahua. En el sureste del país, el mixteco, zapoteco, mazateca. En la península de Yucatán, maya, lacandón. Y también es muy importante mencionar que todas estas lenguas nos han dejado un vocabulario un poquito más extenso, porque al final de cuentas nosotros utilizamos palabras indígenas en nuestro diario vivir. Por ejemplo, como personas, Heréndira, Xochi, Netzahualcóyotl, que a lo mejor es muy peculiar, pero habrá quien, Cuauhtémoc, por ejemplo. En la Ciudad de México vamos a encontrar nosotros mucho más lugares o nombres de calles, por ejemplo, que tengan nombres muy con lenguaje indígena. Por ejemplo, Iztacalco, Xochimilco, Tlanepantla, entre otros. Dentro de las plantas más comunes está el maíz, el nopal, el quelite, y si tú puedes encontrar más sería excelente. Como frutas tenemos la chirimoya, el mamey, el zapote. Dentro de lo que son los objetos tenemos el metate, el comal, el molcajete, alimentos como tortilla, aguacate, tamal, jocoque, huitlacoche, bueno, montón de alimentos que podemos encontrar, son muchos en realidad. También podemos encontrar otras que a lo mejor aquí no, yo no agregué, pero está el chilpayate, mitote, que utilizamos nosotros para, por ejemplo, mencionar que
algo es muy ruidoso, una reunión muy ruidosa, titipuchal. Decimos, ¿cuánta gente fue? Pues un titipuchal de gente. Y a lo mejor eso quiere decir, titipuchal es muchísima gente. Entonces son palabras que a lo mejor utilizamos y que no nos damos cuenta, pero que son en realidad palabras indígenas, ya que en nuestra región existe pues muchísima variedad. Dentro de lo que son la estructura de la oración, es bien importante que nosotros podamos aprender y reconocer las personas gramaticales del verbo. Existen, por ejemplo, tres personas. Primera persona, segunda persona y tercera persona, pero aquí es muy importante distribuirla como del singular o del plural. Es decir, la primera del singular sería yo, la segunda del singular serías tú, la tercera persona del singular es él o ella, la primera del plural sería nosotros, la segunda del plural serían ustedes y la tercera del plural serían ellos y ellas. Una vez que nosotros ya reconocimos las personas gramaticales, pues tenemos que ahora ver cuál es la estructura de la oración, ya que estas personas gramaticales en realidad representan el sujeto del que nosotros vamos a hablar. Entonces, nosotros podemos decir que existen dos tipos de sujeto. El sujeto explícito, es decir, es aquel sujeto que sí viene representado en la oración, y el tácito, aquel que no aparece. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. Por ejemplo, si yo aquí menciono Isela y Vanessa hicieron un pastel para Ángela. Entonces, Isela y Vanessa en realidad representan lo que es el sujeto. ¿Qué tipo de sujeto es? Bueno, como aquí sí se está mencionando que es Isela y Vanessa, entonces quiere decir que el tipo de sujeto que estoy haciendo o estoy representando sería un sujeto explícito. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si Isela y Vanessa yo las represento con una persona gramatical? Entonces, yo puedo poner yo hicieron, pues simplemente no queda. Tú hicieron, tampoco queda. Él o ella hicieron, tampoco queda. Quiere decir que es plural. Entonces, ellas. Vamos a poner aquí, ellas hicieron un pastel para Ángela. Todavía se entiende el mensaje, se entiende que ellas fueron las que hicieron el pastel. Por lo tanto, ellas también representan un lenguaje o un tipo de sujeto explícito. Pero ahora vamos a complicarlo un poquito más. ¿Qué es lo que puede suceder, por ejemplo, si ahora yo quito toda esta parte? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo ahora la oración la represento como hicieron un pastel para Ángela? Y no digo quién, yo ya sé quiénes son, pero aquí yo no lo menciono, yo digo, hicieron un pastel para Ángela. Cuando no aparece el sujeto, cuando el sujeto no es visible dentro de la oración, entonces decimos que es un sujeto tácito o morfológico. Aquí lo voy a poner. Morfológico, es decir, sabemos quiénes son, pero no aparece representado en nuestra oración. Otro de los elementos importantes en la estructura de la oración viene siendo el verbo. El verbo en realidad viene siendo la acción, es decir, aquello que se hizo o que se quiere hacer.
Y también existen otros elementos como lo que es los complementos. Los tipos de complementos pueden ser varios. Complemento directo, complemento indirecto o complemento circunstancial, y cada uno de ellos tiene un objetivo de ser. Entonces, vamos a nuestro primer ejercicio en el que te voy a invitar a que puedas tú identificar simplemente qué tipo de sujeto es con el que estamos trabajando y qué persona gramatical es. Por ejemplo, si digo llegué tarde, entonces, ¿qué persona gramatical es? Sería yo llegué tarde, tú llegué tarde, él llegó tarde, él llegué tarde. Si tú puedes observar, solamente una de ellas es la que complementa la oración. Entonces, ¿cuál sería? Yo. Entonces, podemos decir que es la primera persona gramatical del singular. Y como llegué tarde o yo no aparece en la oración, es decir, estamos tratando con la clase de sujeto tácito o morfológico. Vamos a la siguiente. Por ejemplo, tengo aquí, mi hermana tiene un perrito. Identificamos el sujeto. El sujeto sería mi hermana. El verbo tener y el complemento un perrito. Entonces, mi hermana, si yo lo reemplazo por una persona gramatical del singular, porque es solamente una, entonces, ¿cuál quedaría? Yo tiene un perrito, tú tiene un perrito, ella tiene un perrito. Entonces, la persona gramatical con la que representa esta oración sería en realidad la tercera persona del singular. Y como sí aparece en la oración esa tercera persona que es mi hermana, entonces decimos que es un sujeto explícito porque en la oración sí aparece el sujeto. Ahora yo te invito a que realices los siguientes y que si tienes dudas, con todo gusto, me digas para poderte acompañar. Dentro de lo que son los modificadores, tenemos nosotros tres. Dijimos que están el objeto directo, el objeto indirecto y el circunstancial. Vamos primeramente con el objeto directo. El objeto directo es, por ejemplo, que en la oración que nosotros vamos a utilizar, lo primero que tenemos que hacer es identificar dentro de la oración cuál es el verbo. Ese es nuestro primer paso. Y cuando tengamos nosotros localizado el verbo, lo que tenemos que hacer es la siguiente pregunta, es ¿qué? Y también mencionar que el objeto directo puede ser reemplazado por algunos pronombres como lo o los, la y las. Por ejemplo, Jorge compró un auto. Entonces voy a identificar cuál es el verbo. El verbo en este caso es el verbo comprar. Entonces, si quiero saber cuál es el objeto directo, le voy a preguntar qué compró. ¿Qué compró? Y la respuesta me va a dar a mí es un auto, que un auto representa en realidad el objeto directo. Entonces, siempre recuerda que para poder identificar cuál es el objeto directo, lo primero que tienes que identificar es el verbo, que es la acción. Que compró un auto. Entonces, ese es el objeto directo. Ahora, también mencionamos que el objeto puede ser reemplazado por los pronombres lo, la, los y las. Por lo tanto,
Vamos a reemplazarlo. Entonces, en vez de decir un auto, ahora voy a decir que Jorge lo compró. Y lo en realidad representa el auto. Entonces, Jorge lo compró y lo representa nuestro objeto directo. Vamos con la siguiente, el objeto indirecto. Al igual que en el objeto directo, nosotros tenemos que identificar precisamente cuál es el verbo de la oración. Una vez que nosotros identificamos el verbo, le vamos a preguntar a ese verbo, ¿a quién, para quién o para qué? Y también puede ser reemplazado por los pronombres le y les. Por ejemplo, Ricky Martin prepara el show para un público exigente. Identificamos el verbo que es el verbo prepara. Y si yo le pregunto, ¿qué prepara el show? Pero dijimos que cuando yo le pregunto qué, eso corresponde al objeto directo. Pero ahorita lo que me interesa estudiar es el objeto en directo. Entonces, ¿qué le voy a preguntar? ¿A quién o para quién lo prepara? ¿Para quién lo prepara? Para un público exigente. Entonces, esa respuesta corresponde precisamente al objeto indirecto. Ahora, vamos a ver cómo lo reemplazamos por un pronombre. Por ejemplo, Ricky Martin, Ricky Martin les prepara el show. Entonces, les prepara significa que esto fue reemplazado por o para un público exigente. Entonces, les representa el objeto indirecto en esta oración. Y cuando hablamos del modificador circunstancial, pues podemos tener muchísimos. Por ejemplo, tenemos nosotros el de lugar, es decir, si preguntamos dónde fue, bueno, por ejemplo, ha aparcado la moto allí. De tiempo, tenemos que preguntarnos cuándo fue. Por ejemplo, el lunes. De modo, preguntamos, pues, ¿cómo se hizo esa acción? Pues se hizo así. De causa, pues a causa de su enfermedad. La finalidad, ¿para qué? Pues para cenar. Compró quesos para cenar. De compañía, ¿con quién? Pues con unos amigos. De afirmación, efectivamente, o sí. De negación, no. Instrumento, con un cuchillo de cierre. Entonces, estos son simplemente algunos de los que te pudieran venir en tu examen. Por lo regular siempre aparece de tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos otro que es el de materia. ¿Con qué material? Pues con un hierro fundido. Entonces, estos son algunos. Ahora vamos a trabajar el siguiente ejercicio y vamos a identificar siempre, primeramente, lo que es el verbo. ¿Por qué? Porque me van a pedir localizar el verbo, después identificar cuál es el objeto directo y después cuál es el objeto indirecto, es si es que los tienen también. También hay que leerlo muy bien. Posiblemente habrá ocasiones en las que no exista objeto directo o indirecto. Entonces vamos con el primero. Dice, el verano trajo calor a la ciudad. Identifico el verbo. ¿Cuál es la acción? El verbo traer. Trajo. Y si yo le pregunto, ¿qué trajo? Calor. Entonces, calor representa el objeto directo. Si yo pregunto, ¿a quién o para quién? Entonces, pues aquí no me da ninguna información. Entonces, ¿para quién trajo o a qué trajo? Pues a la ciudad. Entonces, a la ciudad puede representar lo que es el objeto indirecto. Vamos con la siguiente. Los regalos incluían sorpresas para todos. Identifico cuál es el verbo y el verbo es incluir.
incluían. ¿Qué incluían? Sorpresas. El objeto indirecto, le tengo que preguntar a quién incluían o para quién incluían. Para todos. Entonces, para todos representa nuestro objeto indirecto. Muy bien, ahora te pido que tú realices los demás ejercicios y si tienes alguna pregunta o alguna duda, con todo gusto me lo hagas saber.